¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023 y esta semana volvemos con las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República. Esta noche nos acompaña el candidato presidencial del Partido de Integración Nacional PIN, Luis Lam. Y para realizar esta entrevista, el periodista Otto Ángel. Buenas noches, Otto. Hola, Alejandra. Buenas noches. Muchas gracias al candidato y buenas noches a ustedes que nos acompañan. Regresamos a la conversación con los candidatos presidenciales. De aquí, con suerte, hasta el 25 de junio vamos a tener nada más una semana de interrupción con los candidatos a alcalde de Ciudad de Guatemala y seguimos ya con esta dinámica. Por ahí van a aparecer un par de actividades más, pero bueno, lo importante y la misión de este espacio es conocer las propuestas de los candidatos, un poco al tenor de su visión ideológica y su visión del mundo, también poderle trasladar a usted para que pueda tener la información más completa y la idea más completa de por quién puede votar. Así es, desde ya invitados para que den seguimiento a estos temas en nuestras diferentes plataformas digitales. Le damos la bienvenida entonces a nuestro invitado de esta noche, el licenciado Luis Lam, presidenciable de PIN. Y bueno, la primera pregunta es, ¿a usted se le conoce como el abogado que sacó a CICIG de Guatemala durante el gobierno de Jimmy Morales? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Y viendo en retrospectiva, ¿qué es lo que recoge de esos días? Muy bien, solo permítame agradecerle a Alejandra Otto y a Guatevisión la oportunidad de estar acá con ustedes. Para mí es un placer y es un privilegio. Muy bien, miren, fíjese, yo participé, por supuesto que yo participé en el tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En aquel momento yo necesitaba el gobierno, un abogado que tuviera experiencia en derecho internacional público y en el sistema de las Naciones Unidas. Así que me contratan a mí para analizar el caso y analizar la situación jurídica y política del país y qué se podía hacer. Yo tenía esa experiencia porque había sido casco azul de Naciones Unidas en 2 misiones de paz, así que conocía el sistema desde adentro, cómo funcionaba y qué era lo que podía en ese momento lograrse. Así que así fue como me contrató el gobierno para asesorar jurídicamente en ese tema. Ahora, ¿Y cuál fue su lectura, perdón, ¿y cuál fue su lectura de CICIG? ¿Comulgaba usted con la posición del presidente Morales sobre la violación a la soberanía por cómo llevaba los casos el doctor Velázquez? Muy bien, yo quiero decirles que yo estoy de acuerdo en todas las acciones que la CICIG realizó en el combate a la corrupción y en el combate y en la desarticulación de estructuras de políticos corruptos en este país. Totalmente de acuerdo. Pero no puedo dejar de decir que sí hubo un momento en que, a mi particular punto de vista, sí se sesgó la persecución penal y hubo una manipulación del sistema de justicia con un tinte ideológico por parte de la CICIG. ¿Y cuándo se sesgó? En el momento en que, porque tú lo mencionas, al doctor Iván Velázquez Gómez empieza a perseguir políticamente a ciertos actores, digamos, dentro del gobierno y dentro del sistema político nacional que eran específicamente por tinte ideológico. ¿Al presidente? No necesariamente al presidente, porque hicieron varios casos en el cual considero yo que sí hubo una extralimitación de funciones. Por ejemplo, en el tema de la violación de la presunción de inocencia, creo que sí se violaron algunas garantías constitucionales, como el exponer antes a las personas ante los medios de comunicación antes que llevarlos a una judicatura. Ahora, yo sí quiero decir que en aquel momento mi lucha y mi posición era una batalla ideológica. ¿Por qué? Porque sí considero que Iván Velázquez Gómez trató de imponer una ideología socialista en Guatemala. Ustedes no sé si escucharon, pero ahora quieren establecer una CICIG en Colombia. Y eso yo les aseguro, esa no es una idea del presidente Petro, esa es una idea de Iván Velázquez Gómez, porque él fue el comisionado de la CICIG aquí en Guatemala. Ahora la quiere trasladar a Colombia. ¿Para qué? Para manipular el sistema de justicia. Pero ahora, viendo para atrás, ¿usted cambiaría algo de ese proceso o lo dejaría tal y como quedó? Yo lo dejaría así, tal como quedó en ese momento, y le voy a decir por qué.
El presidente Petro hace declaraciones en ese momento, hace unos días, donde establece y dice que él es el jefe del fiscal general en Colombia. Yo le quiero decir que yo, habiendo analizado jurídica y políticamente la situación de la CICIG en el año 2017, más o menos lo que quisieron hacer aquí en Guatemala, que Iván Velázquez Gómez fuera el jefe del Ministerio Público para una persecución y una manipulación del sistema de justicia. ¿Y qué análisis se hace de lo que sucedió con el sistema de justicia después de la salida de CICIG? Mire, yo creo que Guatemala, en el tema de la salida de la CICIG, queda bien en el sentido de que se gana una lucha frente a una ideología socialista. Si eso no hubiera ocurrido, Alejandra, en Guatemala, yo sí considero que nosotros hubiéramos estado hoy por hoy bajo un régimen eminentemente socialista implementado en Guatemala. Yo sí considero eso, creo que en eso es mejor. Ahora, en cuanto a la lucha contra la corrupción, creo que ahí sí tenemos mucho por hacer y nos queda mucho por hacer. No que venga una CICIG a realizarlo. ¿Qué haría usted? Muy bien, nosotros los guatemaltecos. Yo sí creo que la mayoría de los guatemaltecos en este país son gente trabajadora, gente honrada y gente honesta. Sí creo que somos la mayoría, los guatemaltecos honrados y honestos. Y sí creo en la honestidad de la gente y creo que hay gente suficientemente honesta, honorable y capaz para poder rescatar este país de las mafias de corrupción que persisten y continúan. Dejando a un lado el episodio de la CICIG, después usted es nombrado como embajador de Naciones Unidas, representando a Guatemala por el presidente Jimmy Morales, y en algún momento se dijo que era por ese trabajo que realizó para sacar a la CICIG del país. ¿Qué pasó con el presidente Jimmy Morales en esos días? Mire, yo le quiero contar, en aquel momento yo era un asesor jurídico, yo soy un abogado de 17 años de profesión, he sido asesor en diferentes instituciones de gobierno, estuve en la Corte Suprema de Justicia, conozco el sistema de justicia también de adentro, estuve todo un periodo, del periodo de la magistratura del 2009 al 2014. Yo fui letrado de la Corte Suprema de Justicia y he ejercido, y en cada institución en la que he estado, he tratado de hacer el mejor trabajo con el mejor profesionalismo posible. Así que yo creo que eso fue lo que el presidente Jimmy Morales vio. Yo a él no lo conocía. ¿Y qué pasó con él? ¿Por qué no se incorporó a FCN Nación, por ejemplo, y formó un nuevo partido? ¿O se incorporó a un nuevo partido? Yo le quiero decir, porque siempre que me preguntan el tema del presidente Jimmy Morales, pareciera que la pregunta es porque yo conocí al presidente Jimmy Morales desde un montón de tiempo atrás. Porque Luis, porque defendió al presidente Morales en el espacio político más importante del mundo, que es Naciones Unidas, en medio de una gran controversia. Entonces, obviamente, siempre va a haber alguna especie de puente entre una cosa y la otra. Así es, Otto. Y la gente piensa que yo conocía al presidente Jimmy Morales de mucho tiempo atrás, y por eso es que el presidente Jimmy Morales me contrata a mí para ese importante tema. Y yo lo que les quiero contar es, yo no conocía al presidente Jimmy Morales. Yo lo conocí a él hasta su segundo año de gobierno. Y lo veía igual que cualquier ciudadano en la televisión, en los canales nacionales, en su programa. Y se reía con él. De moralejas. Algunos sí, algunos chistes me daban risa, otros no. Pero les quiero contar, yo no lo conocía. ¿Pero qué piensa ahora de su gobierno? Muy bien. Creo que el presidente Jimmy Morales vio la capacidad, el profesionalismo con el que trabajamos ese tema, y por lo tanto, cuando se necesitó reforzar el tema para el multilateralismo dentro del sistema de las Naciones Unidas, pues él me propuso que yo fuera el embajador de Guatemala ante Naciones Unidas. Luis, ¿qué pienso? Solo no me quiero quedar con la pregunta, porque si no, después dicen que no responde. A mí me gusta responder todo, la verdad. ¿Qué pienso del gobierno? Pienso que tuvo decisiones acertadas y tuvo también decisiones no acertadas. Le voy a poner un ejemplo de una decisión acertada. El tema de CICIG creo que fue una decisión acertada por el tema que les digo ideológico socialista. Si no estuviéramos nosotros bajo un régimen de esa naturaleza. Ahora,
Una decisión acertada fue el traslado de la embajada de, de Tel Aviv a Jerusalén. Creo que esa fue una decisión de política exterior muy acertada y creo que tuvo también muchos desaciertos. Por ejemplo, el no controlar a su propio gabinete, a sus propios ministros. Ahí está el resultado. Un ministro de comunicaciones de ese gobierno procesado por un escándalo de corrupción por 122 millones de quetzales encontrados en una casa en efectivo, pues eso definitivamente es corrupción y de algún lado viene. Aunque sostienen que es una persecución ideológica, ¿verdad? Eso lo podrán decir ellos. Lo que yo puedo decir es, si uno es presidente, su círculo más cercano es su gabinete, sus ministros. Y si un presidente no tiene la capacidad de controlar a sus ministros para un tema de corrupción, creo que ese es un gran desacierto. Y hablando precisamente de corrupción, una de sus propuestas de gobierno es eliminar las plazas fantasma. ¿De dónde viene esta propuesta? ¿De su experiencia vivida durante el gobierno de Jimmy Morales? Fíjese que yo le voy a contar, como le digo, 17 años de ejercicio profesional, he trabajado en diferentes instituciones, nunca en lo personal yo me he prestado para corrupción, ni para temas de plazas fantasmas. Siempre he ejercido, mire Alejandra, yo trabajo desde los 10 años. Mi papá tenía un restaurante de comida china en la zona 12, en la Reformita. Y desde los 10 años a mí tocaba que limpiar y atender mesas y atender clientes. Y a veces ayudar en la cocina. Así que mi papá siempre me enseñó a trabajar y a ganarme el dinero honradamente. Y detesto la corrupción. Y detesto esa gente que se presta para hacer este tema de las plazas fantasmas. ¿Cuántas plazas fantasma cree que hay en el Estado en este momento? Y sé que existen. Por eso llevo una propuesta de eliminar 2 ministerios completos de mandos medios hacia arriba. Ministros, viceministros, directores, asesores, plazas fantasmas, que yo sé que se han otorgado por temas de amiguismo, por tema de favoritismo. ¿Pero tiene usted político. algún porcentaje? Imagino que ha estudiado el tema para realizar la propuesta. Mire, le voy a contar. Le voy a dar el tema en números. Eliminando todas esas plazas fantasmas y eliminando el tema de los ministerios, que es el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Culturas y Deportes, en esos mandos altos y medios altos, más o menos estamos hablando solo ahí, en esos 2, de 1.500 millones de quetzales anuales. Luis, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar más de sus propuestas. Ya entramos no a hablar de pasado, sino de futuro y de las intenciones que tiene Luis Lam, candidato del partido PIN para la presidencia de la República. ¿Parece? Así es. Muchas gracias por su sintonía. Esto es Decisión Libre 2023. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy estamos hablando con el candidato a la presidencia de la República del partido PIN, el licenciado Luis Lam. Así que gracias por acompañarnos nuevamente. Y también Otto Ángel nos está acompañando para esta entrevista. En este momento tenemos un segmento en el que le vamos a presentar una serie de palabras clave y le pedimos por favor brevedad para su respuesta. Queremos conocer su opinión sobre las mismas, así que comenzamos ahora. Otto. Bueno, don Luis, hablemos de CICIG. Muy bien. Primero combatieron la corrupción y después hubo un sesgo ideológico político en la persecución penal. Seguridad. Necesitamos, es el primer pilar del Partido de Integración Nacional PIN, Seguridad y Justicia. Ideología de género. Totalmente en contra. Como embajador de las Naciones Unidas me marqué una postura muy firme en favor de la vida y la familia como un diseño biológico y natural. Pena de muerte. Estoy a favor de la pena de muerte, aunque sé que en estos momentos no se puede cumplir, pero estoy dispuesto a generar las acciones en el ámbito del derecho internacional público y nacional para que en algún momento pueda llegarse a cumplir. Para llegarse a cumplir, mi estimación es que dentro de unos 10 a 12 años pudiera llegarse a cumplir la pena de muerte. Hablemos de narcotráfico. Guatemala es un narcoestado. Populismo. Son propuestas que no se pueden cumplir y que ustedes en el plan de gobierno del PIN no van a encontrar ni una sola propuesta populista. Corrupción. Un flagelo que hay que combatir y que está incrustada, Otto, en todas las instituciones del Estado.
Lavado de dinero. Es un delito muy grave, porque ha servido para lavar dinero en nuestro país, principalmente del crimen organizado y del narcotráfico. Desnutrición. Un gran problema que tenemos que resolver, y la prioridad del Partido Integración Nacional PIN son los niños, las mujeres y los ancianos. Así que es una prioridad para nuestro partido. Migración. Debemos de proteger a nuestros migrantes y debemos de proteger sus derechos humanos. Yo vengo de una familia de migrantes. Mi papá, mi mamá y mi única hermana viven en California. Libertad de expresión. Algo que hay que proteger. Estoy totalmente en defensa de la libertad de emisión del pensamiento y la libertad de prensa que les corresponde a los medios de comunicación. PIN. Un partido totalmente nuevo, sin ningún vínculo con la vieja política, con ningún actor de la vieja política, ni ningún vínculo con el crimen organizado, ni con el narcotráfico, ni con corrupción. Hablemos del Congreso. El Congreso. Necesitamos nuevos diputados y necesitamos gente honesta, limpia y capaz, y no necesitamos tiktokeros en el Congreso. Corte Suprema de Justicia. Hay que cooperar con el sistema de justicia y, por supuesto, la Corte Suprema. Yo trabajé ahí 5 años, es la cabeza del organismo judicial, y hay que trabajar en cooperación para rescatar la justicia en Guatemala. Luis, para ser claros, un poco por las palabras que hemos pasado, pero también de la conversación anterior, le hemos dado un poquito la vuelta al tema, pero es evidente que tenemos enfrente una propuesta de derecha. ¿Nos podría aterrizar un poco más qué significa para PIN una propuesta de gobierno no populista? Muy bien, nosotros somos el Partido Integración Nacional PIN, somos un partido ideológicamente de derecha. Creemos que los principios y valores conservadores en la ciudad guatemalteca deben de mantenerse. Creemos firmemente en Dios, creemos en la vida, la familia, la libertad económica, en el sistema capitalista como el único modelo económico para poder lograr el desarrollo en un país. En ese sentido, ¿cuál es el principal eje o la principal propuesta que ustedes tienen dentro de su plan de gobierno? Muy bien, tenemos 5 pilares, están en nuestro plan de gobierno del Partido Integración Nacional PIN. Ustedes lo pueden encontrar en la página web www.luislam.com.gt o en la página del partido también, y está en 5 pilares y en 12 acciones. Bien sencillos: rescatar la seguridad y la justicia, rescatar la economía nacional, la salud, la educación y la protección a los migrantes y nuestras relaciones internacionales. A ver, 14 de enero a las 14 horas, invocando a Leonel López Rada. 14 de enero, ¿cuál es la primera acción fuera del saludo, el acto protocolario? ¿Qué es lo primero que se firma y se organiza en la administración de Luis Lam? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es, le vamos a rescatar en el tema de seguridad y justicia, le vamos a dar 30 días a todos los policías de la Policía Nacional Civil para que renuncien todos los que tengan vínculos de corrupción o vínculos con el crimen organizado o con el narcotráfico. Los que no renuncien en esos 30 días los vamos a someter a un procedimiento de investigación de polígrafo administrativo, individual y familiar para poder limpiar las fuerzas de seguridad de este país. Una vez que hagamos eso y podemos limpiar la Policía Nacional Civil, vamos a tomar acciones directas para el control territorial de las zonas rojas en Guatemala. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso? Estoy dando 30 días, esa es de las primeras acciones, 30 días para la renuncia. Más vamos a someterlos a un procedimiento administrativo que pensamos que nos va a durar 2 meses. ¿Y en cuánto tiempo cree usted que el guatemalteco puede percibir cambios en números de criminalidad? Muy bien, estoy pensando en los primeros del tercer mes al 6º mes, vamos a tomar nosotros control territorial de las zonas rojas de este país. Luis, ¿y cuántos policías le renunciarían bajo ese enunciado? De la fuerza policial que tenemos como 45,000, que se van 40, se van 45, se va el 10%, el 50%. Muy bien, imaginemos que se va el 50%. Imaginemos, porque definitivamente yo sí creo que en Guatemala... Nos quedamos sin capacidad territorial. Que en Guatemala nuestros, pero piensa en esto, los que renuncian son los que están vinculados con temas de crimen organizado. Pero ¿será que un policía viene y de manera voluntaria va a decir, sí, yo tengo vínculos con el crimen organizado y renuncio? negociazo
que ese es su negociazo de ser corrupto en la policía. ¡Ay, sí, me voy! Va por eso. Supongamos que renuncia, si no renuncia, va a ser sometido a ese procedimiento. Si en las empresas privadas, para usted poder tener algún cargo que maneja fondos, es sometido a un procedimiento administrativo de polígrafo para poder contratarlo con una empresa reclutadora de personal, ¿cómo no podemos hacerlo nosotros con nuestros policías? Vamos a saber quién sí y quién no, para poder depurar la Policía Nacional Civil. Luis, la gente hoy está preocupada por el bolsillo, por cómo comer o con cuánto comer. ¿Qué acciones nos propone para mejorar la calidad de vida en ese sentido? Muy bien, Otto. Nuestro plan de gobierno, como te digo, son 5 pilares. El primero es tomar control de la seguridad y justicia. Una vez que tú tomas control de la seguridad y la justicia, cuando hablo de seguridad no solo hablo de seguridad en el tema de fuerza pública, hablo de certeza jurídica, hablo de seguridad para la confiabilidad en tema de inversiones, entonces podemos saltar al segundo pilar que está en nuestro plan, que es el tema de la economía, para atraer las inversiones que este país necesita para generar los empleos y las oportunidades de trabajo. No hay otro mecanismo, y el que les quiera venir a decir a ustedes que es bajo el asistencialismo que este país va a salir adelante, bajo regalar cosas. Hay por ahí candidatos que dicen que van a regalar miles de quetzales casi que a todos los ciudadanos. Presupuestariamente eso es imposible, eso es populismo crudo y de frente. ¿Y qué es lo que propone usted entonces? Entonces lo que yo propongo es, muy bien, tenemos que rescatar la seguridad nacional, la certeza jurídica para atraer las inversiones que sean necesarias. Pero eso toma tiempo. Por supuesto, tenemos que combatir el dejar de ser Guatemala un narcoestado, que para mí ya lo es, y entonces vendrán aquellas grandes empresas y aquellas grandes industrias, porque cuando ellos mandan a sus equipos a verificar Guatemala para poder hacer una industria de 5,000, 6,000 empleos, no vienen a Guatemala porque su mismo gerente que van a mandar a abrir la fábrica le dice, ese país está tomado por el narcotráfico. La gente que piensa, y yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero a mí que he estado viajando al interior del país, hay gente que me dice, pero ¿sabe qué es lo que pasa, licenciado? Que el narco aquí nos ayuda. Aquí no tenemos problema de criminalidad, digamos, en el área rural. En el sector. En el sector, porque aquí el narco es quien tiene el control. Imagínense, el narco tiene el control. ¿Y qué hacer ante ello? Muy bien, hay que combatir de frente. Hay que combatir de frente al narcotráfico. Porque el narcotraficante... ¿Cómo es combatir de frente al narco? Es decir, que movilizar al ejército, tomar el lugar, entrar a las casas de los narcos, ejecutar, o sea, combatir de frente es un tema muy amplio. Sí. Si no, miremos a México de hace 6 años. Claro. Yo te puedo decir, yo formé parte del ejército de Guatemala, estuve adentro casi 6 años, fui casco azul en misiones de paz, en temas conflictivos, y sé que el ejército tiene la capacidad. Por supuesto, tenemos que buscar la alianza correcta que necesitamos para combatir esto. Pero yo sí creo que es Estados Unidos, por supuesto, para que nos ayude. Pero yo sí creo que es posible, y es posible hacerlo tomando el control territorial nuevamente de nuestro país. El ejército para eso está, para velar por la soberanía internacional y la soberanía nacional de nuestro país. Entonces creo que sí es posible. Cuando nosotros tomemos ese control, entonces esas grandes industrias sí van a venir a Guatemala. ¿Qué modelo? Esa sería su principal apuesta, entonces. Mi principal apuesta es tomar el control territorial de Guatemala para poder generar un sistema jurídico de confianza para atraer las inversiones. Hablemos de salud ahora, antes de la pausa. Usted, por ejemplo, en una de sus propuestas habla de desmonopolizar el ICS. ¿Qué significa eso o cuál es el alcance que proyecta? Muy bien, miren, como les mencioné, nuestro partido PIM cree en la libertad y creemos que la libertad debe de imperar en todos los ámbitos. Así que creemos que el trabajador y el empleador, de común acuerdo, el trabajador tiene que tener la libertad de decidir si contribuye al ICS o prefiere pagar un seguro médico privado con un fondo de pensión. Luis, tengo que interrumpir porque tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos, después de un segmento, podemos ir ampliando toda esta propuesta que tiene.
¿Le parece? Muchas gracias. Alejandro. Bien, hoy estamos hablando con el candidato presidencial del partido PIN, Luis Lam. Gracias por su sintonía. Esto es Decisión Libre 2023. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Esta noche estamos conversando con el candidato a la presidencia de la República del partido PIN, Luis Lam, y me acompaña el periodista Otto Ángel. En este momento, candidato, vamos a tener un segmento de 2 minutos en el que le vamos a plantear una serie de preguntas con opciones de respuesta. Le pedimos brevedad también para sus respuestas, y esto es para conocer un poco su línea de pensamiento sobre diferentes temas de interés nacional. Comenzamos ahora con la primera pregunta. Otto. ¿Iván Velázquez o María Consuelo Porras? María Consuelo Porras. ¿Más o menos presupuesto para el ejército? Más presupuesto. ¿Cárceles públicas o privadas? Cárceles públicas. ¿China o Taiwán? Taiwán. ¿Trump o Biden? Trump. ¿Izquierda, derecha o centro? Totalmente derecha. ¿Jimmy Morales o Alejandro Yamatei? Jimmy Morales. ¿Putin o Zelensky? Zelensky. ¿Legalizar las drogas o aumentar las penas? Aumentar las penas, definitivamente. ¿Pro vida o pro aborto? Pro vida. Vamos ahora con Nayib Bukele o Daniel Ortega. Nayib Bukele. Ya habíamos hablado de Iván Velázquez o Consuelo Porras, pero le quería preguntar sobre Juan Francisco Sandoval o Rafael Curruchiche. Rafael Curruchiche. ¿Rigoberta Menchú o Efraín Ríos Montt? Efraín Ríos Montt. ¿Militares en las calles o en los cuarteles? Militares en las calles. ¿O en los cuarteles? Militares en las calles y militares en los cuarteles. ¿Cuál es el último libro que leyó? Del tercer mundo al primer mundo de Lee Kuan Yew. ¿Rojos o cremas? Cremas. ¿Y a quién admira en el mundo de la política? En el mundo de la política admiro al primer ministro que cambió Singapur del tercer mundo al primer mundo, Lee Kuan Yew, que cuando empezó a gobernar era un jovencito que tenía 35 años y hoy Singapur es uno de los países el país más desarrollado de Asia. Una transformación que ocurrió en medio de una dictadura. En medio de una dictadura militar. En medio de penas drásticas a los corruptos y penas drásticas también para todos los criminales. Esta ya no está en lo de los 2 minutos, pero se lo tengo que preguntar. ¿Hay que sacrificar libertades civiles para desarrollar en materia de seguridad y económica el país? No, creo que no. Creo que la Constitución Política de Guatemala, como está, si la aplicamos correctamente y aplicamos la ley y le damos todo el peso de la ley a quienes no quieren obedecer la ley, creo que nosotros logramos económicamente lo que el país necesita. ¿Cómo piensa trabajar con el Congreso de la República? ¿Por qué le hago esta pregunta? De las propuestas que usted tiene, ¿cuáles necesitan pasar por el Congreso? Necesitan, por ejemplo, el tema del voucher. Traigo una propuesta innovadora del voucher educativo. Eso necesita una reforma al sistema educativo nacional y a la ley de educación nacional. También necesito el tema de la desmonopolización del ICS. Necesita reforma legislativa. El tema de las medicinas también es importante. Yo quiero acabar, como le digo, queremos trabajar en tema de libertad y libertad económica. Queremos quitar todos los aranceles y todos los impuestos de importación, no solo a las medicinas, a todos los productos y abrir las fronteras de este país. Digamos que sus principales propuestas tienen que pasar por el Congreso de la República. ¿Qué pasa si no cuenta con el apoyo de las diferentes bancadas? ¿Qué es lo que piensa hacer o qué estrategia utilizar? Mire, yo le quiero contar. Tuve la oportunidad de ser embajador de Guatemala en la ONU los últimos 3 años. Y lo que les mencionaba, en 76 años de historia de las Naciones Unidas, Guatemala es miembro fundador del sistema. Y nadie, ningún embajador antes había podido traer en visita oficial al presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas. Yo lo hice. Así que tuve logros importantes. ¿Cómo lo hice? A través de esa conciliación y a través de esa posibilidad de negociación. ¿Pero usted cree que eso se lograría en el Congreso de la República? Hace unos minutos, Luis, usted dijo no más diputados tiktokeros, pero salvo que usted meta 105 diputados, que lo veo complejo, porque nadie los va a meter, le va a tocar lidiar con diputados tiktokeros,
que creo que van a ser la mayoría en todo caso. Y además, el Congreso guatemalteco dista mucho de ser la Asamblea General de Naciones Unidas. Claro, miren, definitivamente la política nacional y la Asamblea en el Legislativo no se puede comparar a la geopolítica internacional en el sistema de las Naciones Unidas. Tendremos que lidiar con los que lleguen, pero yo sí creo en algo. Creo que una vez la población se dé cuenta de un gobierno que está haciendo o está tratando de hacer las cosas bien, se puede utilizar ese favoritismo de la población y la presión social de la propia población para lograr los cambios que nuestro país necesita. Nosotros, les quiero decir, el PIN no lleva ningún candidato a diputado actual para reelección. No llevamos a ningún candidato a alcalde actual para reelección. ¿Por qué? Porque somos un partido totalmente nuevo, desvinculado de la vieja política, de ningún otro actor político. Yo invito a la población a que investigue nuestras filas de candidatos y no va a encontrar usted a ningún candidato vinculado a la vieja política o que ha pertenecido a la vieja política o con señalamiento de corrupción o con vínculos con el crimen organizado o con el narcotráfico. ¿Cuántos diputados aspiran ustedes a tener en la siguiente legislatura? Miren, dice Jorge Santillana, decía que hay que tener los pies sobre la tierra, pero los ojos sobre el mundo. Y así trato más o menos de analizar yo cada una de las cosas que hago. Quiero ser realista. Quiero creer que podemos nosotros como un partido nuevo de jóvenes, porque nuestros candidatos van principalmente de 25 a 35 años, que nunca han participado en política. Yo mismo nunca he estado afiliado a ningún partido político. Esta es la primera vez que participo en política nacional. ¿Cuántos? Yo creo que podemos nosotros estar entre unos 5 a 6 diputados. Candidato, tenemos que despedirnos, pero antes le vamos a pedir que por favor dé lectura al documento que le hemos entregado en el cual usted ha plasmado su compromiso con el país. Es el documento que le entregamos a todos los candidatos a la presidencia de la República y tiene como objetivo, pues eso, que ustedes le digan a la audiencia cuál es el compromiso que asumen de llegar a la presidencia de la República. Lo escuchamos, por favor. Muy bien. Yo, Decisión Libre 2023 de Guatevisión. Yo, Luis Lam, me comprometo a esforzarme y ser valiente, luchar y trabajar incansablemente por cada niño, por cada mujer, cada anciano y en general por cada guatemalteco, por su seguridad, por su justicia, por generar las oportunidades de trabajo, salud, educación y la protección que nuestros migrantes necesitan. Hacer de nuestro país ese país del primer mundo que se puede llegar a ser. Con la ayuda de Dios y nuestro esfuerzo de cada uno de ustedes que están viendo aquí en la audiencia, pero también de quienes queremos participar y queremos salir de nuestra comodidad y de nuestra zona de confort y hacer algo mejor por este país. Ese es mi compromiso y eso es lo que yo espero realizar. Bien, pues le vamos a pedir en este momento, por favor, que firme el documento que queda como compromiso ante la audiencia y ante el país si usted llega a ganar la presidencia de la República en estas elecciones. La idea es que ya sea el 26 de junio o el 21 de agosto en la segunda ronda, si los guatemaltecos le favorecen con su voto, este mismo compromiso va a salir publicado en una de las páginas de Prensa Libre como recordatorio y como guía también para lo que se ha comprometido y que pueda servir para un norte post elecciones. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Luis Lam, candidato del partido PIN a la presidencia de la República. Muchas gracias y de esta manera nos despedimos. Esto es Decisión Libre 2023. Como usted observó, hoy estuvimos conversando con el candidato a la presidencia de la República del partido PIN, Luis Lam. Así que pendientes de todas nuestras plataformas, nosotros regresamos mañana a la misma hora con más contenidos. Estén pendientes. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.